El director técnico Martín Anselmi, que llegó al fútbol mexicano como un desconocido para la afición celeste, acostumbrada a tener directores técnicos con una personalidad pasiva, poco expresiva, pero sobre todo manipulables, fórmula que durante décadas no rindió frutos. Al día de hoy, Martín Anselmi, con esfuerzo, dedicación y trabajo, busca cambiarle la imagen a la máquina. Acompáñame a descubrir su historia. Empecemos en Rosario, Santa Fe, Argentina, que es la tercera ciudad más grande después de Córdoba y Buenos Aires. La importancia de Rosario al país se da al puerto de Rosario, que cuenta con una zona privilegiada debido a que está situado en el corazón del centro productivo más importante del país. En esta bella ciudad nació un 11 de julio de 1985 Martín Anselmi, de padres argentinos que la tenían muy complicado debido a que en 1983 la dictadura civil-militar llegaba a su fin, dando paso a una democracia. Esto representó para el país grandes cambios que tenían una alarmante crisis económica que el año de nacimiento de Anselmi lanzó el Plan Austral, que iba a cambiar el peso argentino al austral, que logró contener la inflación rápidamente, pero la solución fue temporal. Este problema del país entero significaba que el pueblo argentino primordialmente se refugiara en el fútbol, que se vive de otra manera en este país, donde el amor intenso por los clubes sobrepasa aquel de cualquier otro país en Sudamérica. Simplemente el fútbol en Argentina es muy diferente, muy característico, algo que va de la familia Anselmi, que le inculcaron a su hijo seguir al equipo local de Santa Fe, Rosario, Newell's Old Boys, que era el equipo que estaba en su mejor época durante los primeros años de Martín Anselmi. El equipo campeonaría en la temporada 1987-88 por segunda vez en su historia, algo que fortalecería el amor de Martín por Newell's, que en 1990 el emblemático entrenador Marcelo Bielsa, que apenas estaba tomando los primeros pasos en su carrera como director, tomaba el cargo del primer equipo tras estar casi 10 años en las filiales de Newell's. Después de esto, en su primera campaña, en 1990-91, lograría nuevamente otro campeonato para la emoción de la familia Anselmi, que observaría cómo el equipo de Bielsa dominaba la Liga Argentina durante las próximas 2 temporadas. Lograrían su último campeonato en 1992, algo que para el aficionado promedio significaba que Newell's era superior a los rivales. Para un pequeño Martín, esto no era el caso. El trabajo de Bielsa encargado del equipo era tremendo. Él era el que tenía todos los movimientos entrenados de los futbolistas, el que dictaba las jugadas y el que les explicaba las funciones que tenían que realizar dentro del terreno de juego. El estratega era el que tenía la admiración del pequeño Martín. Algo inusual, porque lo que primero se admira siempre de un equipo campeón son los futbolistas, que son los que tienen el protagonismo. Durante los siguientes años de Martín participaría en el fútbol, donde usualmente le gustaba dar indicaciones tácticas a sus compañeros, algo que sería recurrente durante su etapa en las inferiores de Ferrocarril Oeste, que tenía sede en Buenos Aires, donde la familia Anselmi se había mudado. Durante esta etapa de buscar el sueño de ser un futbolista profesional, se daría cuenta que no tendría la capacidad para lograr este objetivo. Su objetivo ahora sería buscar ser un entrenador de fútbol, algo que sería influenciado por ese equipo de Newell's de Marcelo Bielsa. Durante la adolescencia de Martín Anselmi, cada vez que hacía insinuación a querer ser un entrenador de fútbol, su familia y amigos se burlaban de él, diciéndole que para lograr dicho sueño primero tendría que ser un futbolista profesional, algo que ya era incansable para Martín y ahora también tenía que contener con la situación que vivía Argentina en ese momento. Era muy difícil consagrarse en una carrera y ahora menos detrás de un sueño tan imposible y complicado como lo era ser un entrenador de fútbol.
Todo esto llevaría a Martín, una vez de 18 años, decidiera, en lugar de buscar ese sueño de director técnico, inscribirse para ser un periodista. Completaría el curso, pero jamás ejercería el trabajo como periodista, ya que no se sentía identificado con la profesión. Es ahí donde él decide definitivamente luchar por el sueño de ser un estratega. Durante los próximos años, Martín Anselmi tuvo que recaudar fondos para poder inscribirse en un curso de entrenador que estaba a 1 hora y media de distancia en el transporte público, algo que le generaba mucha dificultad, pero era el sueño que él tenía. Finalmente adquiriría una moto que lograría recortar esa 1 hora y media en el transporte público a simplemente 35 minutos, haciendo su travesía mucho más fácil de afrontar. En esta época todavía seguía siguiendo a Marcelo Bielsa, que estaba en España con el Athletic Bilbao, donde vivía uno de sus mejores momentos como entrenador. Esta época estaba muy bien marcada por el dominio del Barcelona de Pep Guardiola, pero el estilo de Bielsa tenía captivados a muchísimos aficionados que veían a un Athletic Bilbao jugar de una manera muy entretenida y vistosa. Finalmente lograrían llegar a una final de la Copa del Rey justamente ante el Barcelona. Es aquí donde Martín Anselmi decide vender su moto para lograr ir a España y observar cómo Marcelo Bielsa entrenaba con su equipo de Athletic Bilbao en la ESMA. Finalmente logró viajar a Madrid, donde se iba a situar la final de la Copa del Rey en el Vicente Calderón. Allí tendría una oportunidad de observar a su entrenador de cerca y pedirle su firma en una playera. Este momento lo terminó por marcar, y es que Anselmi de aquí, años después, contó con su primera oportunidad como auxiliar técnico. Lo recibiría en el año 2015 una invitación de parte de una cantera de excursionistas para luego pasar al Independiente en 2016 a petición de Gabriel Milito. En estas oportunidades de Martín se sentiría listo para dirigir, pero reconocía que su falta de experiencia iba a ocasionar un fracaso. Debido a su falta de experiencia, hubo momentos que dudó de continuar al estar ya cansado de continuar, al estar ya casado y listo para comenzar su familia. Pero su esposa lo motivó a persistir por su sueño. De esta manera continuó como auxiliar en Inter de Porto Alegre, Independiente del Valle, para finalmente tener su primer equipo donde sería el director técnico después de fracasar con el Inter, donde una eliminación en la Copa Brasil ante Vitória cortaría el proceso que duró 3 meses, algo que se volvería a repetir al solamente dirigir en la Unión Calera 15 partidos con 4 derrotas, 8 empates y 3 victorias, con un 37% de efectividad. Llegaría al Independiente del Valle debido a que había formado parte del cuerpo técnico en 2019 de la mano de Miguel Ángel Ramírez, que ganaría la Sudamericana en ese año. Anselmi tomaría el cargo el 30 de mayo después del despido de Renato Paiva. Llegaba Martín a un proyecto de la mano del empresario Michael Deller, que llegaría a tomar el control del Independiente en el año 2005, arrancando un proyecto de potenciar. En su idea quería darle educación y un complejo donde puedan vivir los jóvenes debido a la gran pobreza de Ecuador. De esta manera les daba las herramientas a sus jóvenes que estaban en formación. Este proceso sería largo, pero sería un proceso que poco a poco fue levantando. Lograron el ascenso en 2009 y desde 2014 el club ha protagonizado competiciones internacionales, ganando esa Copa Sudamericana en 2019 donde Martín era auxiliar, un triunfo que significó, tras 14 años de la llegada de Michael Deller, como un proyecto ya estaba teniendo una identidad. Desde aquí se lograron grandes cosas
y cuando llegó Martín sería la Sudamericana 2022, la Recopa Sudamericana 2023, Copa y la Supercopa Ecuador, 4 títulos en 19 meses en el Independiente del Valle. Fue un año y 7 meses inolvidables, llenos de éxitos, pero con una gran duda sobre Anselmi, que tomaba a un club ya armado, consolidado en el fútbol sudamericano y ecuatoriano. En la actualidad, Martín aceptó el desafío de llegar a Cruz Azul, donde es un club en reconstrucción con muchísimo trabajo por delante, para darle esa identidad y protagonismo que carece el equipo cementero. Anselmi tendrá que afrontar una experiencia que significa la gran oportunidad de demostrarle al mundo que lo que logró en el Independiente del Valle no fue un espejismo.